que la tabla actúan, lo que iba a reflejar era qué actores participan en determinada película, ¿sí? Iba a mantener esta relación de muchos a muchos, la íbamos a almacenar en la tabla actúan. Lo que nos quedó por hacer es la clave foránea, ¿sí? Lo que nos quedó por hacer la clave foránea para relacionar en esta tabla, en la tabla actúan, con película, que película tenía dos atributos como primary key, ¿sí? ¿Se acuerdan de todo eso? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces íbamos a usar declaramos la columna año, declaramos la columna título, la columna nombre actor, y este fue un atributo agregado para nada, para demostrar que una relación puede tener más atributos, no necesariamente los que vinculan las tablas, es decir, los primary keys de la tabla, ¿sí? Entonces fuimos a restricciones, clave foránea, y ahí hemos declarado la foreign key actor, que esa foreign key lo que nos hacía era, nos relacionaba la columna local, que es nombre actor, ¿sí? Me muevo en las pestañas para mostrarles que la columna está acá declarada, nombre actor. Esa columna referencia a la tabla actor, a la columna de la tabla actor, a la columna nombre, ¿sí? Entonces, aquí está la primary key de actor, queda referenciada por medio de este nombre actor. El valor que yo voy a guardar en esta columna, al haber hecho esta foreign key, debería existir sí o sí en la tabla actor. ¿Bien? Bien. La segunda que vamos a hacer es la foreign key con película. Esta foreign key tiene la particularidad que película tiene dos columnas como primary key. ¿Sí? Entonces lo que va a suceder acá es que yo voy a declarar la primera, que es año película, con la tabla película, y dentro de la tabla película la columna año. ¿Sí? Entonces, el año de mi tabla película de acá, este año película, va a estar relacionado con la tabla película la columna año. La agrego. Y ahora elijo la columna título película de la columna local. Sigo con la tabla película, pero ahora con la columna título. Y agrego esa también. ¿Sí? De esa forma me quedo año, título película como una dupla relacionada con año y título de la tabla película. ¿Entendió? Esperen Sí, un sí. cachito que tengo que cerrar una canilla. Ahí está. Bien, ¿lo pudieron Profe, hacer en sus PCs? profe, una consulta, no, en el grupo están pidiendo que aceptes, están esperando entrar. Ah, no sé por qué me hizo esa. Espera. Bueno, vamos a repasarlo para el control recién entonces. Yo todavía no pude hacer andar el PG admin, pero ya estoy en eso. ¿Por qué todavía? ¿Qué problema tenés?
tengo Linux y la verdad que la configuración me está retrasando un poco, pero bueno, pasa lo mismo con el SAMP. Bueno, para los que recién se conectan, les volvemos a repasar cómo hacer esta foreign key en el caso de que tengamos que relacionarnos con una tabla donde esa tabla hay un micrófono metido de una. Ahí está. Donde esa primary key sean más de una columna, como es el caso de película, que nos demanda 2 IDs, uno para año, otro para título. Bien. Vamos a volver donde estábamos antes. ¿Sí? Habíamos dejado, el lunes habíamos dejado acá. Teníamos la tabla actual, pero esa foreign key no la habíamos definido, la vamos a dejar para hoy. Entramos a la tabla actual de nuevo, propiedades, botón derecho, propiedades. Vamos a las columnas, vemos que tenemos las columnas bien declaradas, como año, como título, nombre actor, y esta fue la extra que agregamos solamente para demostrar que se puede tener un atributo más en la relación. ¿Sí? Eran todas no nulo, y vamos a que sean claves primarias las primeras 3. ¿Sí? Clave foránea, ya habíamos definido la de actor. Tenemos la columna nombre actor, la teníamos relacionada con la tabla actor, la columna nombre. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Ahora vamos a definir la foreign key, que es se llama llave compuesta, para película. Vamos a tener que editarla. Elegimos las columnas. De ahí vamos. La columna local vamos a definir primero año. La columna local es año. La tabla foránea o la tabla de afuera va a ser película, porque yo me quiero relacionar la tabla actual con la tabla película. Entonces apuntamos a película y dentro de película la columna que se va a relacionar con año es justamente año. ¿Sí? Con este más agrego esta primer llave. Si uso este más, agrego una clave foránea más. Pero yo lo que necesito ahora es, como es una llave primaria compuesta, tengo que agregar un campo más para relacionar. Aparte del año, también el título. Entonces, sigo acá en esta edición de la foreign key película. Profe, perdón, pero ahí Argentina dice que no puede entrar, que no la aceptás para entrar. Sí, porque puso sala de espera. Tengo años todavía. ¿Ya se escucha, Florentina? Veo que está todavía uniéndose, pero no. Sí, Bien. sí, gracias. Bueno, entonces le decía que para definir esta foreign key con película es una llave compuesta, entonces tenemos que definir 2 campos. El primero, año película con año, y el segundo campo, no hago un más acá, porque esto hace otra llave por año, sino lo que yo tengo que hacer es, si haría otra subllave, ahora elijo el título de la película, me quedo en la tabla película, yo acá no puedo cambiar tabla porque me estoy relacionando con la misma tabla siempre. La columna local, título película, y de la tabla película, la columna va a ser título. Y esto nuevo que setí acá, con este más, lo agrego. ¿Sí? Entonces ahora tengo 2 renglones, y esto sí me hace la llave compuesta. Y si ven arriba, tengo que la foreign key película, esto solamente es un nombre de la foreign key, no
no significa nada. Tengo que año película y título película se relaciona con la columna año y título de la tabla película. ¿Sí? Ahí sí guardo. Y ahora sí ya tengo la tabla esta actúan. Toda la información que yo le cargue acá debería estar existiendo en película y debería estar existiendo en actor. ¿Bien? La idea ahora es que carguemos alguna información. ¿Sí? Por ahora le vamos a cargar información tipo Excel, porque vamos a ver las primeras consultas que son de selección o de obtener información. En la próxima clase vamos a ver cómo hacer un insert desde un script, ¿sí? Por ejemplo, podríamos arrancar. Esto, por ejemplo, es un poquito el adelanto. Acá lo que sucedió, porque yo voy a ver dos cosas a medida que me pare una columna. Voy a ver esto es el script, esto es el lenguaje SQL, ¿sí? Yo tengo un select asterisco from, nombre de la tabla, y esto sí es opcional si yo lo quiero ordenado o no, ¿sí? Lo que vamos a hacer es escribir los valores acá, vamos a darle de alta a los actores, ¿sí? Vamos a inventar, acá yo estaba parado en la columna nombre, vamos a escribir un nombre de actor. Vamos a poner una dirección. Una fecha de nacimiento. ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Bien. A ello lo que hice es darle de alta. En realidad, todavía no le di de alta. Lo que hice fue usar una grilla que me ofrece pgadmin y escribí estos datos. ¿Sí? Yo para confirmar estos datos, tengo que hacer clic en este botón. ¿Sí? ¿Se ve el mouse en Save Data Change? Sí. Bien. Yo ahora ahí sí voy a confirmar que estos datos se guardan. Ahora ya tengo esta información guardada en la base de datos. ¿Bien? Pero ahí recién yo completé o puse algo de información en la tabla actor. Si yo quiero empezar a cargar datos en la tabla actúan, primero debería completar algo en película. ¿Sí? Pero ¿se acuerdan que yo acá tengo como dependencias? Nosotros la tabla película la definimos con título, año, si es a color o no, cuánto dura, director y estudio. ¿Sí? Pero estos directores de estudio no pueden ser nulos y son claves foráneas.
Nosotros lo habíamos relacionado con la tabla de director, con la tabla de estudio. Esto significa que no me va a dejar cargar una película a menos que tenga un director y un estudio que lo haya filmado. Entonces, ¿qué me pasa acá? Que primero tengo que dar de alta algún dato en director y algún dato en estudio, ¿sí? Para poder dar de alta una película. ¿Se entiende la cascada que se genera cuando yo empiezo a hacer relaciones entre tablas? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a cargar un director. Esto se acuerda, se había definido como primary key. Yo lo que tengo que, o de hecho podríamos probar de cargar otro director con ese mismo número y vamos a ver el error que me devolvería. David Cronenberg. ¿Cómo? Nada, David Cronenberg, te decía, un director de Ah, cine como para completar un bizarro. director. Bueno, ahí cargué dos directores, ¿sí? Esto fue a propósito, yo repetí la clave del número de registro, pero esto nosotros lo registramos como primary key, por lo cual no me debería dejar grabar el segundo registro, si el primero. ¿Ven? Me vuelve un error, me dice llave duplicada, viola la restricción de unicidad. Entonces me obliga acá. Y ahí sí, ya tengo los dos directores cargados. Me falta ahora darle de alta. Perdón, ahí. Esa ID, ¿se acuerdan que era autoincremental? ¿Sí? Este no lo completo porque se me va a borrar solo ahora cuando guarde, ¿sí? ¿Ven? Solo me apareció 1 y 2. Si yo sigo agregando, ¿ven? Lo que yo ya tengo guardado está como más clarito, los cambios que todavía no están hechos están en negrita, ¿sí? Confirmo los cambios y ahí el ID se me autogeneró con el número 3. ¿Bien? Ahora sí estoy en condiciones de dar de alta una película, porque ya tengo toda la información que yo necesito. ¿Por qué? Ah, ¿no te había salido un warning ahí abajo? El warning era de antes. Va, en estudio. No sé, había un cartelito de warning y después desapareció, pero no sé qué pasó. Ah, no, o me lo- pero- decía que películas, estas pestañas. Acá arriba de hecho esto si quieren después lo puedo ir cerrando. Estudio. Aquí estamos en películas, ¿sí? Películas todavía no tengo nada.
Acá lo que yo tengo que buscar un director con el cual me voy a asociar, ¿se acuerdan? Los directores tengo estos dos, ¿sí? Campanella y Spielberg, pero la primary key de los directores es este registro, ¿está bien? Podría buscar un número más fácil, me compliqué sobre esto, ¿sí? Yo ahora lo que voy a hacer, la película que estaba cargando, voy a hacer que el director sea Campanella, por eso voy a pegar eso ahí. Y el estudio, voy a hacer que sea 4 cabezas, ¿sí? ¿Cómo yo indico que sea 4 cabezas el estudio? Usando el ID del número 1. Entonces acá pongo 1, ¿sí? ¿Se entendió? Título, El hijo de la novia, año 2005, en color le pongo 1, como esto significa que es a color. Duración, 126 minutos. Y director, tuve que ir a buscar un director que exista, un ID que exista, perdón, un registro que exista, y en estudio, un ID de estudio que exista, en este caso elegí el 1. ¿Sí? Ahora sí, guardo los cambios. Chequea que esto exista y salga. Y yo quiero cargar otra película, y no respeto esto que acabo de... Si yo acá pongo cualquier cosa, ese número no existe, y acá sí pongo un estudio que existe en el 2, quiero guardar, me va a dar el siguiente mensaje, me dice que hubo un error en la inserción o actualización de la tabla película que viola la llave foránea. Detalle, la llave director igual a 2326562323 no está presente en la tabla director, ¿sí? Si yo no tendría esta relación creada acá en película, si yo no tendría una relación creada acá en clave foránea de director con director, no chequea nada y yo podría tener este valor cualquiera guardado ahí, ¿sí? Lo que hacemos cuando creamos estas claves foráneas es asegurarnos de que toda la información que nosotros empecemos a echarle a esta base de datos sea consistente. Es decir, si yo pongo un ID o un registro de un director, no me permite insertar ese registro, ese nuevo registro o esa nueva película, si no existe ese director, o si no existe ese estudio, o si no existe con quien está relacionado esa columna. ¿Sí? Nosotros cuando programemos esto, no tenemos que mostrar al cliente este tipo de errores, porque no los va a entender el cliente o el usuario. Nosotros tenemos que, o sea, antes de que llegue este error a la base de datos, deberíamos programar un buen código que obliga al usuario a, antes de querer guardar una película, que haya elegido obligatoriamente un director de una lista de directores existentes y que haya elegido obligatoriamente un estudio de una lista de estudios existentes. ¿Sí? Eso recién después viaja a la capa de la base de datos para guardarse. No antes, sin chequear si toda esta información exista, sino lo que va a suceder, va a suceder ese error. Y si le mostramos ese error al usuario, no va a entender nada de qué es lo que pasa. ¿Sí? En el peor de los casos, habría que hacer capturar esa excepción, convertir a un mensaje más amigable para que el usuario entienda. Pero a veces se puede evitar ese gasto del procesador de que vaya la llamada a la base de datos diga no se puede insertar. Se puede solucionar antes con una buena interfase que conozca qué se puede hacer o cómo me va a permitir a mí guardar el dato en la base de datos. ¿Sí? Entonces lo que me va a obligar acá es a poner un director existente. ¿Lo puedo repetir o puedo usar el otro director que estaba disponible? ¿Sí? Todavía acá, no, como les decía, no se guardó. Cuando está en este color significa que este registro está en edición.
Yo el cambio lo confirmo haciendo clic ahí. ¿Sí? Ahora resulta que yo tengo tengo películas y tengo actores. ¿Bien? ¿Me siguen? Sí. Bien, entonces ahora vamos a cargar información en la tabla actual, que para la tabla actual yo precisaba películas y actores, porque ¿qué guarda esa tabla? Los actores que están en cada película. Esto me pide un año de película, ¿sí? Esto ya lo copié y lo pegué, le dije a la novia, año 2005, entonces voy a hacer año 2005, título, el hijo de la novia, nombre de actor, vamos a ponerle, no me acuerdo qué tenía. Recuerden que acá la primary key, de hecho está entre corchetes, ¿sí? La columna que es primary key la muestro entre corchetes. Dijimos que eso es la primary key, entonces con este nombre es lo que yo tengo que usar. En la tabla actual. Nombre actor, Renzo Peña. El actor principal es Mauricio. Vamos a repetir eso. Vamos a agregar un segundo actor. Acá es importante que se escriba igual, ¿sí? Porque no se puede escribir parecido, porque la primary key es exactamente Juan, espacio en blanco, minujín. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Si yo quiero cargarle actores a la otra película, ¿qué tengo que hacer? ¿Alguno? ¿No? Para la otra película yo lo que hago es busco la película, busco el título, ¿sí? Me fijo el año, que es 2009. Busco algún actor. ¿Sí? Yo ahí le cargué dos actores a la segunda película, que es Luna de Avellaneda. Le puse a Darín como actor principal, no, a Juan Muñoz como actor principal. ¿Sí? Acuérdense que lo que está en negrita no está guardado, esto se va a guardar. Chequea las claves, chequea que exista este año de película,
chequea que existe este título, chequea que existe el actor, y esto es anecdótico, no importa si es 0 o 1, le da lo mismo. Pero estos 3 chequeos los realiza porque son tablas relacionadas. ¿Sí? Lo que tenemos acá recién son datos, todavía no hicimos nada. Primero creamos, leyendo un enunciado, diseñamos, hicimos un diagrama entidad-relación, identificamos las entidades, identificamos las relaciones, cómo son esas relaciones, qué cardinalidad tienen, si es 1 a 1, si es muchos a 1, si es muchos a muchos. Nos dimos cuenta, por lo que decía el enunciado, después eso puede no ser real, pero como digo siempre, en esta se tienen que adaptar al enunciado, y cuando se reúnan con un cliente, también el cliente les va a decir qué es lo que busca. ¿Sí? Encontramos este diagrama, vimos que teníamos que los actores actuar en películas y no solamente en una, entonces nos dimos cuenta que esta relación, a diferencia de estas otras dos, era muchos a muchos, y nos tocó llevar este diagrama a la base de datos. ¿Sí? Ya sabemos que las entidades van a tener siempre una tabla correspondiente. ¿Sí? Entonces hicimos la tabla película, la tabla director, la tabla estudio, la tabla actores. Y lo que a veces después hay que darse cuenta es, por eso es importante definir la cardinalidad mientras hacemos el diagrama, porque acá vamos a ver si cada uno de estos rombos amerita una tabla o no. ¿Sí? Cuando es muchos a 1 o 1 a muchos, la parte del 1, lo más probable es que la podamos reflejar, este rombo, se refleje con una columna aparte de los atributos, una columna más de la entidad que es muchas. ¿Sí? Por esa razón hicimos estas 4 columnas, una quinta columna que es director, en realidad, o registro, porque era la clave primaria de director, y una sexta columna que es filmada por, que nos daba el estudio. ¿Sí? Para esta, como muchos a muchos, tuvimos que hacer una tabla más, que se llama Actúan, y que va a estar compuesta mínimamente por las primary key de la tabla actores y por la primary key de películas. En este caso, películas tenía 2 primary key, actores tenía una, entonces mínimamente esta relación va a tener 3 columnas. Y después puede tener más, porque si empezamos a guardar información en esta relación, es decir, vinculamos un actor en una película, pero le podemos dar un rol, entonces le vamos dando más atributos. ¿Sí? Podemos ponerle desde cuándo está filmando la película, cuándo termina. Podemos ponerle más atributos que se nos ocurra o que nos pide el cliente, o que el enunciado diga. ¿Sí? Pero hasta acá es un repaso de lo que hicimos. ¿Sí? Cómo arrancamos con un enunciado, dibujamos el diagrama, identificamos las relaciones, llevamos las relaciones a tablas. Lo que acabamos de hacer recién fue, aparte de cuando definimos vemos qué es tabla y qué es columna dentro de una entidad, hicimos mucho hincapié en la foreign key. ¿Sí? Aparte de definir la primary key de cada tabla, cuando teníamos columnas relacionadas, la definimos como foreign key. ¿Cuál es la importancia de hacer eso? Que al momento de salvar la información o de guardarla, vamos a asegurarnos que del otro lado exista ese dato al que hace referencia, o ese ID al que hace referencia. ¿Sí? Porque si no va a tener un error al momento de guardar. ¿Está claro hasta acá? O sea, la foreign key está dada por ¿cómo se llama? Por la relación. La foreign key nos obliga a crear una foreign key cada vez que identificamos una relación. No importa si O es sea, mucho. de una entidad a otra, entonces lo relacionamos mediante la foreign key. Siempre si vamos a relacionar cosas, siempre van a ser por foreign key.
Perfecto. ¿Sí? En este caso, esto no, ahora ya se va a cortar y nos conectamos enseguida, así cerramos mejor la idea. Y vamos a hacer un par de consultitas y para las 4 terminamos. Corto y nos volvemos a conectar, ¿sí? Porque se va a cortar solo. Bueno, profe.